Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del docente Sebastián Alfonso González López, enfermero egresado de la Universidad Industrial de Santander, quien se ha destacado por su profunda vocación de servicio y compromiso con la salud de las personas, especialmente en el campo de la salud pública, en los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Sebastián ha fortalecido su experiencia asistencial en diferentes niveles de complejidad, siendo la salud pública un área donde ha dejado una huella imborrable gracias a su entrega, conocimiento y liderazgo. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Buenas tardes y bienvenidos a todos a este curso sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que es un tema que vamos a manejar en 3 sesiones divididas en 90 minutos. Esta es la primera sesión donde vamos a ver un poco acerca de la política, así que se maneja en Colombia, unas bases de la interrupción voluntaria del embarazo, y vamos a ver unos aspectos a nivel local, o sea, en los países circundantes, pues cómo está esto, y a nivel internacional. En Colombia, pues esto es una lucha que se ha llevado en busca de la libertad y la autonomía de la mujer, que pues se han logrado importantes avances. Ya veremos pues qué se ha logrado en el marco de la historia y en el marco de la ley que pues ahora, recordemos que en el 2022, en plena pandemia, cambió, permitiendo llevar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 sin ninguna causal. Más adelante vamos a indagar pues cuáles son las causales, ¿sí? Y pues qué corresponde a la interrupción voluntaria del embarazo, que es un tema que debemos manejar, es muy importante. Entonces, empezando por ahí, es un tema muy relevante que debemos manejar como profesionales de la salud, ya que no solamente debemos aportar la asesoría hacia nuestros usuarias principalmente, sino que debemos conocer en qué momento y en qué circunstancias damos esta asesoría, si ya sea en la atención preconcepcional, en la consulta prenatal, ya cuando está en el proceso de gestación la mujer, o cuando está en el control prenatal. Recordemos que estas son las primeras informaciones que damos antes de dar ingreso al control prenatal, porque si la mujer pues desea hacer la interrupción voluntaria del embarazo, pues llevamos todo el camino para que se dé la IVE, ¿sí? Que es la sigla, la I de interrupción, la B de voluntaria y E de embarazo, antes de empezar el control prenatal. Pero no quiere decir que una mujer durante el control prenatal pueda acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, en esta primera unidad vamos a ver el marco legal, el marco ético y los derechos humanos. Entonces, antes de empezar, me presento. Mi nombre es Sebastián González, enfermero egresado de la UIS. Entonces, vamos a ver la evolución jurídica, la resolución 051/2023, los lineamientos que estableció el Ministerio de Salud, los derechos sexuales y reproductivos, que pues es la base de todo esto, pues que es lo que nos dice que el cuerpo de la mujer pues debe velarse por su autonomía y su respeto, para que la misma usuaria vele por su salud. Y la objeción de conciencia de atención obligatoria, pues que es quien realiza la interrupción voluntaria del embarazo y quien puede hacer objeción de conciencia, que es que como profesional dice que no la realiza. Principalmente, pues avanzando un poco en el tema, para mencionarlo, pues es el médico quien puede decir que hace la objeción de conciencia, ya que es quien realiza el procedimiento. Pero no nos adelantemos tanto. Entonces, primero miremos el panorama global de la interrupción voluntaria del embarazo, que pues sería el aborto
el acceso al aborto pues varía drásticamente entre varios países. Entonces, más de 60 países permiten el aborto sin restricciones de causa durante las primeras semanas del embarazo, que sería lo a nivel local, pues a nivel en Colombia sería así hasta la semana 24. Y cerca de 90 países restringen el aborto solo a causas específicas, que aquí pues se mencionan las tres causales que manejábamos antes de que cambiara la ley en 2022. Entonces, que las tres causales es cuando pone en riesgo la vida de la madre. Recordemos que la salud no es solamente el componente físico, también está el componente mental y espiritual. Cuando es producto de una violación, o sea, una relación no consensuada, o cuando hay una malformación fetal, ya sea que sea incompatible con la vida, ¿sí? Que le permita desarrollarse adecuadamente en, en el espacio es, por fuera de la placenta. ¿Sí? Que al momento de nacer pues presente tantas complicaciones que sea incompatible con la vida, de mantenerse por fuera de la placenta. Y en más de 20 países el aborto está completamente prohibido o permitido solo si la vida de la persona gestante está en riesgo. Entonces aquí entra El Salvador, Nicaragua como ejemplos. Salvador, Nicaragua, Honduras, que son países pues, que están cerca en América. Entonces aquí está totalmente prohibido, ¿sí? Por las leyes en salud. Recordemos que pues hay un gran número de abortos que se dan de forma ilegal, ¿sí? Que es en Colombia pues el mayor número de abortos que se daban era de forma ilegal, que por eso pues se dio la lucha feminista por la autonomía, los derechos sexuales y reproductivos, para que cambiara y disminuyera esta tasa de muerte, porque entra en las cifras de la muerte materno-perinatal, cuando por un aborto en condiciones no adecuadas pues se genera la muerte de la madre. Entonces en 20 países está totalmente prohibido o solo si ponen en riesgo la vida de la gestante. Y pues Colombia entraría en esta categoría de los 80 países que lo permiten sin restricción durante las primeras semanas. Entonces aquí vamos a mencionar algo de avances y retrocesos recientes. Pues en Argentina en el 2020 cambió, se permite hasta la semana 14, ¿sí? Sin ninguna restricción. En México, pues de 2021 al 2023, se hubo una penalización progresiva por vía judicial. Y en Colombia, que es donde estamos, en nuestro país, Colombia, pues hasta el año 2022, pues se cambió, entonces hasta la semana 24 sin ninguna causal, que la sentencia, entonces en algún momento como profesionales pues vamos a tener que mencionar las bases, ¿sí? Si les llega a presentar cuáles son las bases jurídicas de esto, entonces bajo qué base se encuentra, o sea, bajo qué política se encuentra la interrupción voluntaria del embarazo en la sentencia C055 del 2022. Que nos dice que en Colombia hasta la semana 24 cualquier mujer gestante puede acceder a la interrupción voluntaria del embarazo sin ninguna restricción, ¿sí? Y sin ningún profesional que se lo impida. Y si la IPS que atiende a esa gestante no realiza la interrupción voluntaria del embarazo, es obligación de esa IPS o de su prestador de salud remitirla hacia una institución que sí lo realice. Aquí en Bucaramanga, pues hablando de la ciudad de Bucaramanga, es realizada por la institución Profamilia y de allí se remite al hospital universitario donde se realiza el procedimiento. En Estados Unidos se revocó, ¿sí? O sea, hubo un retroceso si hablamos de Estados Unidos. Antes se permitía, o sea, la ley era más flexible con la interrupción, pero en el 2022 cambió la ley y se revocó la ley Roe v. Wade. Entonces allí ya es penalizado el aborto. ¿Cómo ve la OMS y cómo es la visión pública del aborto? Pues las tasas de aborto son similares en países donde es legal y donde está restringido. ¿Qué quiere decir? Que sin importar que sea ilegal, pues se van a dar tasas, o sea, las tasas de aborto van a estar presentes. O sea, ni por más que la ley lo impida, o sea, que sea ilegal, pues no quiere decir que por eso vayan a disminuir las tasas de abortos. O sea, la gestante la gestante que quiera abortar, ¿sí? Pues lo va a hacer por una u otra manera. Lo que busca la ley pues es proteger la vida de esas gestantes y disminuir la tasa de complicaciones debido a esos abortos inseguros en instituciones clandestinas o realizados o realizadas de maneras no adecuadas, ni con la técnica correcta, ni con la persona correcta, ¿sí? Ya que pues hay
hay diferentes personas, ¿sí? A nivel clandestino que realizan esto, y no son profesionales de la salud. Entonces eso pone en riesgo la vida de la mujer por las posibles complicaciones de un aborto de forma insegura. Entonces, pues esto lo que nos dice es que ya sea legal o no legal, las tasas de aborto van a estar ahí, los niveles de aborto. Y la Organización Mundial de la Salud pues considera que el aborto seguro es un servicio esencial de la salud, o sea, es un servicio que debería prestarse. Si un aborto seguro pues es una institución donde se tengan los profesionales adecuados, los equipos adecuados y los protocolos para actuar en caso de alguna complicación debido a este procedimiento. Bueno, mencionando la evolución jurídica, la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia, pues la sentencia C-355 del 2006, que es la sentencia anterior, ¿sí? Que estaba anterior a la sentencia C-55 en el 22, pues que resolvió la Corte con esta sentencia del 2006. Entonces, declaró inconstitucional penalizar el aborto en todos los casos, ¿sí? O sea, se despenalizó el aborto. Y estableció 3 causales en las cuales la IVE era legal, o sea, que una mujer podía acceder a la IVE. Entonces, cuando el embarazo representaba un riesgo para la salud física o mental de la mujer, cuando había una grave malformación o había una incompatibilidad con la vida por parte del feto, y cuando el embarazo era producto de una violación, incesto o inseminación no consentida, ¿sí? Cuando no era consensuado ese embarazo. Entonces, esto sigue estando aún vigente, pero ¿cómo cambió la ley? Entonces, hasta la semana 24, una mujer puede acceder sin ninguna causal, o sea, puede acceder libremente al aborto. O sea, si una mujer está en la semana 22 y dice, no quiero continuar con mi embarazo, y acude a su control prenatal y nos dice a nosotros como profesionales, no quiero continuar con mi embarazo, nosotros lo que vamos a hacer es remitir, ¿sí? Remitir a la IVE. Y si pasa esa semana 24 y nos llega una gestante y nos dice, lo que pasa es que no quiero continuar con mi embarazo, ¿sí? No afecta mi salud mental, o en las ecografías salió que tiene malformaciones graves. Entonces, vamos a evaluar si entra en las 3 sentencias que mencionaba antes la ley. O sea, hasta la semana 24, sin ningún impedimento, puede acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Después de la semana 24, bajo estas 3 causales. Entonces, vamos a valorar y en caso de que cumpla alguna de las causales, derivar a la IVE. Por eso es muy importante que durante nuestras consultas demos la información correspondiente y a tiempo, ¿sí? Para que si se quiere acceder a la IVE, se acceda de forma temprana, ¿sí? A tiempo. Y no, pues aumentemos el riesgo de que les llegue a las pases la semana 24 y quiera acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, no cumpla ninguna de estas 3 causales y pues lo haga de forma ilegal y ponga en riesgo su vida. ¿Qué fundamento usó la Corte pues para ajustar la ley? Pues entonces aquí ingresan los derechos fundamentales de la mujer, ¿sí? Como fundamentos, como bases sólidas para cambiar la ley. Entonces, el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la dignidad, a la autonomía, que es uno de los más importantes, ¿sí? Ya que aunque muchas personas estén en contra del aborto, pues tenemos que recordar que es la persona la que es autónoma de sí misma, y en este caso de su salud y de su sexualidad. Que la Corte pues pone unos fundamentos para que la mujer pues pueda hacer uso de esta autonomía, claro. Y la libertad de conciencia. Entonces, que es una persona quien debe ser autónoma y debe tener una libre conciencia pues sobre sí misma y sus acciones. Y pues que el Estado debe proteger los derechos humanos y evitar tratos crueles, inhumanos o degradantes. O sea, debe velar que eso se proteja en todos los casos. Después del fallo, ¿qué pasó después del fallo? Pues se permitió acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, legal en clínicas y hospitales, se impulsaron protocolos de atención desde el sistema de salud, o sea, cambió parte del sistema de salud y se actualizó, pues antes no era penalizada la IVE, y se comenzaron a reconocer los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos, o sea, como derechos fundamentales. Entonces, los derechos sexuales y reproductivos en Colombia son derechos fundamentales que hacen parte de los derechos humanos. Hay desafíos que persisten aún en la sociedad, que pues se presenta debido a la desinformación sobre las causales
pues las mujeres no conocen y muchos profesionales pues impiden este acceso a la información. ¿Qué quiere decir? Que muchos profesionales, ya sea por sus propias creencias, pues no dan la información o lo que hacen es entorpecer el proceso. Recordemos que como profesionales de la salud lo que hacemos es informar, educar. Nosotros no aconsejamos, ¿sí? No aconsejamos a nuestros usuarios ni debemos dar juicios de valor. Nosotros educamos e informamos. Entonces siempre debemos darle la educación y la información a todos los usuarios, sin importar. Entonces, pues estos son desafíos que deben romperse en la sociedad para que la interrupción voluntaria del embarazo pues sea de libre acceso, ¿sí? O sea, aunque ahora es de libre acceso, pues hay diferentes obstáculos, ya sea por parte de los profesionales, por parte de los servicios de salud, cuando hay una objeción de conciencia indebida, sí, pues cuando el médico, pues que es quien realiza el procedimiento, pues no, pues él objeta conciencia y dice no lo voy a realizar. Igual es la IPS o la EPS debe asegurarle a esa usuaria que va a acceder al servicio. O cuando hay barreras institucionales y revictimización. ¿Qué es la revictimización? Pues que se revictimiza a la usuaria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la usuaria pues va a acceder a la IVE. Lo que debemos hacer como profesionales es agilizar ese proceso, ¿sí? ¿Y qué podría ser una revictimización? Que pongamos a esa usuaria que va a acceder a la IVE al lado de una mamá que acaba de tener su bebé, ¿sí? En una institución, lo cual no debe hacerse por nada, pero son situaciones que se presentan y que pues luego las usuarias pues demandan. ¿Por qué? Porque eso lo que está haciendo es revictimizar a esa usuaria que quiere acceder a la IVE y la ponen al lado de una mujer que pues tiene a su bebé. Entonces buscan que se cree una relación con ese producto con el que no se está de acuerdo. O sea, la mujer pues no quiere seguir con su embarazo, entonces lo que hacen es que se dé una relación forzosa entre ella y el producto, o sea, el embarazo. Que también es algo que debemos tener mucho cuidado cuando trabajemos en servicios de partos y eso, y se presenta algún aborto, ya sea espontáneo, si se presenta alguna pérdida, no debemos poner a esas usuarias que han tenido una pérdida al lado de una mujer que está con su bebé, ¿sí? Son situaciones que debemos evitar y prevenir como profesionales. Entonces la sentencia C055 de 2022, pues ¿qué resolvió? Como ya lo mencioné, entonces despenalizó la IVE hasta la semana 24 de gestación sin necesidad de cumplir ninguna causal, o sea, puede acceder libremente. Y después de la semana 24, pues se mantiene la sentencia solo bajo las tres causales de la sentencia C355-2006. Entonces, globalmente estas son las dos sentencias que rigen la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia. Entonces primero regiría la C055 de 2022 hasta la semana 24 y después de la semana 24 la C355 del 2006. ¿Cuál fue la razón principal del fallo? Pues entonces, ¿qué dijo la Corte? La Corte consideró que la penalización absoluta del aborto en etapas tempranas viola los derechos fundamentales de las mujeres y personas gestantes, los que ya mencioné antes: autonomía, la libertad de decidir, ¿sí? La conciencia, los derechos fundamentales que serían el derecho a la vida, el derecho a la salud. ¿Y qué nos significa esta conciencia? ¿Sí? Ya que pues que pueda acceder cualquier mujer a la IVE, pues ¿qué significa y qué no significa? O sea, ahí es donde entra la desinformación a nivel de la sociedad y a nivel de muchos profesionales que aún pues ponen sus creencias en sus usuarios o antes de su quehacer profesional. ¿Qué no significa esto? Pues que no obliga a abortar. Al yo darle la información al usuario, pues no le estoy diciendo como aborte, no. Lo que estoy dándole es la información. Ella es autónoma y decide si quiere acceder o no a la interrupción voluntaria. No elimina la protección a la vida en gestación, pero la subordina al respecto de los derechos humanos de las mujeres, ¿sí? O sea, no estamos afectando a ese producto, sino estamos priorizando la salud de la madre, los derechos fundamentales de esa mujer. En Colombia, pues, la ley no va a establecer a esa persona como con derechos o con ley hasta el momento en que nazca. Antes de que nazca, pues quien rige eso, o sea, quien prioriza, o sea, quien se debe priorizar es la mujer, ¿sí? Los derechos de la mujer. Esa es la ley, ¿sí? Entonces esa es la ley que rige en Colombia.
Entonces, pues cuando demos la información, pues debemos darla, debemos dar bien la información y debemos darla completa. Sí, no estamos obligando a esa mujer a abortar y no estamos afectando la gestación, estamos poniendo en priorización los derechos de esa mujer, estamos priorizando los derechos de esa mujer. Fundamentos claves del fallo. Entonces, la igualdad y la no discriminación. Entonces, la penalización afecta desproporcionadamente a mujeres pobres, rurales, migrantes y niñas. ¿Sí? Entonces, ¿qué se presentaba antes? Pues hemos visto, pues se ha visto que las tasas de embarazo adolescente han disminuido. Sin embargo, son tasas que aún siguen siendo relevantes en el país. ¿Qué se presentaba antes? Pues que había muchos embarazos adolescentes y como no había una forma de acceder libremente a la IVE, pues se buscaban formas ilegales. O sea, si la mujer quería abortar, lo iba a realizar ya sea de forma legal o ilegal. En esos casos, pues cuando no estaba la ley, se realizaba de forma ilegal. Entonces las tasas de muerte materno-perinatal eran más altas de lo que son actualmente. ¿Sí? Además de que no haya igualdad en la salud, pues va a afectar desproporcionadamente pues en base a lo social. ¿Sí? Entonces mujeres pobres o que son de áreas rurales dispersas. También que se afectaba la dignidad humana y la autonomía, ya que se estaba ejerciendo pues una opresión a la mujer de continuar con esa gestación. Entonces estábamos violando la autonomía de esa mujer y la dignidad humana. Entonces estábamos forzando a una mujer, o sea, la ley estaba forzando a una mujer a continuar con un embarazo no deseado en una forma de violencia estructural, al no darle mecanismos por los cuales acceder libremente, ¿sí? Y con seguridad a la interrupción voluntaria. La salud pública y la justicia social. Entonces el aborto inseguro es una causa evitable de mortalidad materna. Entonces, como mencionaba antes, pues las cifras han disminuido y antes eran mucho mayores debido pues primero a la desigualdad social y segundo pues a las condiciones en las que se realizaba el aborto. Pues el fallo busca proteger la vida y la salud de las mujeres desde un enfoque integral. Sí, aún pues podemos escuchar como profesionales que a nivel de la sociedad dicen, no, pero es que ya abortó una vez, entonces va a seguir abortando. No quiere decir esto, ¿sí? Que la IVE sea de libre acceso no quiere decir que como ya quedó en embarazo, pues no va a seguir abortando cada vez que quede en embarazo. También es fundamental que pues esa mujer que acceda a la IVE se vaya con un método de planificación. Sí, es fundamental. Ya sea un método definitivo, o un método hormonal, un método natural o un método de barrera. Recordemos que aquí también entra la autonomía de la mujer, es ella quien decide qué método de planificación quiere usar. Entonces, el fallo buscaba proteger la vida y la salud de las mujeres desde un enfoque integral. Y una obligación del Estado de remover las barreras. Entonces, se exhorta al Congreso y al Ejecutivo a garantizar el acceso efectivo sin dilataciones ni revictimización, que es lo que mencionaba antes. No podemos poner una mujer que quiera abortar al lado de una mujer que acaba de tener su bebé. La estamos revictimizando y estamos afectando esa decisión de la cual ella ya estaba segura. Entonces, lo que estamos haciendo es una revictimización, que no se debe hacer. Efectos inmediatos, pues las mujeres pueden acceder a la IVE hasta la semana 24, es muy importante que eso nos quede claro, sin necesidad de justificar una causal. O sea, si esa mujer quiere, pues nosotros no tenemos que preguntarle por qué, qué situación está pasando, bajo qué, sí, o sea, bajo qué entorno, no, nada de eso, o sea, no tenemos, si la mujer quiere acceder a la IVE, lo que nosotros tenemos que hacer es derivar a la ruta de la interrupción voluntaria, sin poner ninguna barrera. Recordemos que como profesionales no aconsejamos, educamos e informamos y prestamos el mejor servicio. Y se ratifican las 3 causales después de la semana 24. No solamente las mujeres gestantes deberían conocer la ley, sino todas las personas que estén en edad reproductiva. Sí, es información que deberíamos dar para disminuir, ¿sí? La ignorancia social respecto a estos temas que aún siguen siendo muy tabús. Y las instituciones de salud deben garantizar el acceso oportuno y sin barreras. O sea que se debe dar el servicio, ¿sí? Entonces, como lo mencionaba al inicio, si una IPS o la EPS de esa usuaria no lo realiza, pues debe derivar hacia una EPS, ya sea en otra ciudad o en otra institución aledaña, donde sí se realice y pues el acceso. ¿Qué pasaba antes o qué se presentaba antes? Cuando no estaba la sentencia C55 del 22, sí, estaban las 3 causales.
pues que tardaba mucho el proceso y esa gestante podía llegar ya a, a estar a término, o sea, sí, estar entre lo que se, un embarazo a término, que es de la semana 37 a la semana 42, y ya era muy duro o simplemente se obligaba debido a la que pues, se va a dar una relación entre esa mujer y pues el producto de su gestación. Entonces se obligaba a una relación no consensuada, ya que se le ponían tantas barreras que el embarazo continuaba, ¿sí? Y durante las consultas, pues ella escuchaba los latidos del corazón, veía el crecimiento de su bebé y entonces era un producto no deseado, era un embarazo no deseado. ¿Qué nos dice la evidencia? Que los embarazos no deseados, pues eso no va a cambiar. ¿Sí? Si esa mujer pues tuvo un hijo no deseado, pues no le va a dar las mismas condiciones de cuidado o las mismas atenciones que a un embarazo que sí hubiera sido deseado. Mitos acerca de la sentencia y la realidad. Entonces, ¿la sentencia va en contra de la protección de la vida? No. La realidad es que la vida en gestación sí se protege, pero no de forma absoluta cuando entran conflictos con derechos fundamentales de la mujer. Entonces se prioriza los derechos fundamentales de la mujer sobre la vida en gestación. Entonces, como lo mencionaba, en Colombia, pues no es producto de derecho esa persona hasta que nazca. Entonces, antes de que nazca, se pueden priorizar los derechos fundamentales de la mujer. ¿El aborto ahora es obligatorio o promovido por el Estado? No, no es que se promueva o haya, eh, o haya diversas campañas para promover el aborto, que no, que el aborto es aborto, no, nada de eso. La realidad es que ninguna sentencia obliga a abortar, solo se garantiza el derecho a decidir sin coacción, o sea, estamos garantizando la autonomía, no estamos obligando a abortar. Bueno, el Estado no está obligando a abortar, ni los sistemas de salud. ¿El aborto libre reemplazó las tres causales? No. Falso, las tres causales siguen vigentes si se amplió el acceso hasta la semana 24 sin necesidad de justificar estas tres causales. Las mujeres usan el aborto como método anticonceptivo, pues ¿qué nos dice la evidencia? Pues que la mayoría de mujeres recurren a la IVE en contextos difíciles, no como forma habitual de control natal. ¿Sí? O sea, ya cuando están seguras de que quieren acceder a la IVE. Igual, pues, como profesionales, a todas las personas que estén en edad reproductiva, pues debemos dar toda la información respecto a los derechos sexuales y reproductivos. Aquí entra el conocimiento acerca de los métodos anticonceptivos, la atención preconcepcional, el control prenatal, planificación familiar y pues en este caso el acceso a la IVE, ¿sí? Que no es que al dar la información estemos obligando a todas las mujeres que queden embarazadas a abortar, no, nada de eso. Un mito, siguiendo con los mitos, cualquier mujer puede abortar sin ningún control médico. La realidad es que la IVE es un procedimiento médico regulado con guías clínicas y requisitos institucionales. No todas las instituciones van a realizar la IVE y no todos los médicos van a realizar este procedimiento o están capacitados para realizar este procedimiento. ¿El aborto está permitido en cualquier momento del embarazo? No, solo está despenalizado libremente hasta la semana 24 y después de eso solo bajo las tres causales. Bueno, aquí espero que se escuche el audio, sí, se está compartiendo el audio. Es un pequeño video para complementar el tema. Bienvenidos a Diálogos Punitivos, boletín académico al alcance de todas y todos. Desde nuestro primer Código Penal, el aborto siempre ha sido delito. Sin embargo, el siglo XXI trajo varios cambios en relación con su alcance y, a pesar de que el aborto sigue siendo un delito en Colombia, en el 2022 la Corte Constitucional volvió a decidir sobre este tópico. Por eso, en esta ocasión nos preguntamos, ¿cuándo la interrupción voluntaria del embarazo es legal en Colombia? Consideremos el siguiente ejemplo. En el año 2015, Ana María, en su semana 18 de gestación, acudió a un centro clandestino para interrumpir su embarazo. Ana María fue denunciada y la Fiscalía General de la Nación la acusó del delito de aborto consentido y se enfrenta a una pena de 4 años y medio de prisión. Con la sentencia C-355 del año 2006, la interrupción voluntaria del embarazo pasó a ser una conducta despenalizada siempre y cuando se verificara que, primero, el embarazo representara un peligro para la vida y salud de la gestante. Segundo, fuese resultado de ciertos delitos. O tercero, la vida del feto fuese inviable.
La sentencia C-055 del año 2022 declaró la exequibilidad condicionada del tipo penal de aborto consentido, en el entendido de que la conducta no será punible en ningún caso si se practica antes de la semana 24 de gestación y, sin sujeción a ese límite, solo cuando se presenten alguna de las tres causales establecidas en la sentencia C-355 del 2006. Esta nueva decisión de la Corte Constitucional no solo produce efectos hacia el futuro, sino que, en virtud del principio de favorabilidad, se extiende a las personas que hayan sido condenadas o estén siendo investigadas por este delito. Esto quiere decir que con esta nueva decisión pueden archivarse investigaciones contra mujeres que hayan interrumpido su embarazo voluntariamente durante las 24 semanas de gestación y contra los profesionales de la salud que lo hayan practicado. Lo anterior quiere decir que lo decidido en la sentencia C-055 del 2022 aplicaría al caso de Ana María, pues recordemos que el aborto que se practicó en la semana 18 de gestación está dentro del límite temporal permitido en esta nueva decisión. Por lo tanto, Ana María, a través de los recursos legales, como la acción de revisión, debe ser absuelta del delito de aborto. Desde la comunicación de esta decisión, Colombia ha pasado a tener una de las legislaciones más permisivas en el límite de tiempo para la realización del aborto y más amplia en la protección de la autonomía reproductiva de la mujer. Además de Colombia, el Reino Unido y algunos estados de Estados Unidos permiten la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación. Sin embargo, los países que han adoptado este amplio límite temporal son minoría dentro de los que también han despenalizado el aborto. Países como Alemania, Francia, España, Cuba, México, Argentina, Uruguay, entre otros, han impuesto el límite entre la semana 12 y 16 de gestación. Bueno, entonces, recopilando pues este video nos muestra que Colombia es una minoría de aquellos países que son más permisivos respecto a las semanas. Pues recordemos que el embarazo se divide en 3 trimestres, hasta las que pues son 3 trimestres, sí, que son 37 semanas. Entonces, estos países que nos menciona acá pues solo permiten el acceso a la IVE sin ninguna causal, o sea, con libre acceso hasta el primer trimestre, que sería hasta la semana 12. En Colombia se permite hasta el segundo trimestre, o sea, hasta el fin del segundo trimestre, que sería la semana 24. ¿Qué es la resolución 051 en 2023? O sea, que son las garantías para la IVE. Entonces, esa resolución del Ministerio de Salud pues reglamenta la prestación de servicios de la IVE en cumplimiento de la sentencia de la Corte, o sea, de la sentencia que se dio en el 2022. Entonces, ¿qué nos dice esta resolución? Primero, pues el acceso oportuno, integral y sin barreras. Entonces, toda persona gestante tiene derecho a acceder a la IVE sin obstáculos administrativos, ideológicos, que aquí es donde entran los obstáculos por parte de los profesionales de la salud, ni discriminatorios. Ejemplo, yo como profesional de la salud no le voy a decir a una embarazada que quiera acceder a la IVE, no, es que todo bebé viene con el pan debajo del hombro o todo bebé es una bendición. No. Nada de eso, porque la ley ya nos dice que puede acceder sin ningún tipo de obstáculo. Se deben evitar prácticas como exigir autorización de terceros, o sea, que autorizar, que poner obstáculos, barreras, ya sean de tipo burocrático, ideológicos, no. O sea, el acceso debe ser oportuno y rápido, derivar rápido a la ruta, interrupción voluntaria del embarazo. Impedir la atención por falta de la EPS, como lo mencionaba. Si la EPS prestadora de esa gestante no realiza este procedimiento, pues debe remitirla a uno que se lo realice. Y dilatar injustificadamente el procedimiento, o sea, se va dilatando. ¿Qué quiere decir? En tiempo. No lo realizamos esta semana, lo posponemos, lo vamos posponiendo, y puede suceder que pasa la semana 24 y esa mujer pues bajo la ley ya no puede acceder libremente, sino que entraría en las 3 causales. Entonces esto no lo podemos, que dice la ley, que no se debe realizar. Autonomía y consentimiento informado. Entonces la decisión sobre continuar o interrumpir un embarazo solo le corresponde a la mujer gestante, no le corresponde ni a su pareja, ni a nosotros como profesionales, ni a su mamá. Solo es decisión de esa mujer en gestación. Y el equipo de salud debe brindar información clara, científica y sin juicios morales. Sí, recalco mucho en esto, como profesionales no podemos hacer juicios de valor ni juicios morales.
Se prohíbe presionar o disuadir a la paciente para cambiar su decisión. Importante, ya que quien puede llegar a hacer eso es el profesional de la salud, y si lo hace, pues está incurriendo en un delito, porque no debe realizarlo, porque él está llevando a cabo en ese momento su papel como profesional, no como persona. O sea, debe dejar a un lado sus juicios morales para atender a esa mujer. Atención con enfoque de género, derechos y atención diferencial, pues la atención debe reconocer condiciones específicas como la edad, la ruralidad, la etnicidad, la discapacidad, identidad de género, entre otras. Sabemos dar una atención diferencial y tener en cuenta estos factores que pueden afectar pues un acceso a la IVE. Ejemplo, una chica que quede embarazada con 15 años de edad, pues lo más probable es que su mamá le vaya a impedir acceder a la IVE, aunque ella quiera acceder. Debe evitarse toda forma de estigmatización, juicio o violencia institucional, y se debe pues investigar los casos cuando se presenten. Y se debe promover el respeto a la dignidad y privacidad de esa usuaria, ¿sí? No podemos empezar a dar información, entonces que necesito los datos de esa paciente. Entonces van a decir, no podemos empezar a esparcir esa información, ¿sí? O sea, la privacidad de esa paciente debemos promoverla, no podemos decir, no, que es que ella va a acceder a la IVE. No, nada de eso. Confidencialidad y acompañamiento. Entonces la información es confidencial y no debe compartirse sin consentimiento. O sea, si vamos a caso de que necesitáramos hablar con algún otro profesional, pues debe ser bajo el consentimiento de esa usuaria, quien va a acceder a la IVE. Y se debe ofrecer acompañamiento emocional, psicológico y social, especialmente en casos de violencia o embarazo infantil. Recordemos que el embarazo infantil o el embarazo adolescente en Colombia es antes de los 19 años, se considera embarazo adolescente. O sea, de los 14 a los 19 años embarazo adolescente. Y antes de los 14 años un embarazo entraría entraría como violencia sexual, un embarazo antes de los 14 años, porque en Colombia una persona es libre, ¿sí? En sus derechos sexuales y reproductivos, o sea, tiene autonomía después de los 14 años. Antes de los 14 años, si no llega una usuaria embarazada que quiera acceder a la IVE, pues lo que tenemos que hacer primero es hacer una notificación al CIVIGILA como una violencia, ¿sí? Como una violencia sexual. ¿Qué nos dice también la ley? Pues que es de obligación institucional de garantizar el servicio. Entonces toda IPS pública o privada está obligada a prestar el servicio, y si no lo presta, a derivar a una que sí lo preste. Y si un profesional objeta conciencia, la institución debe garantizar a otro profesional disponible sin demoras. O sea, si no hay un profesional en la institución que lo realice, pues la institución debe garantizar, buscar otro profesional que sí realice esto sin presentar demoras. La objeción de conciencia la vamos a mencionar más adelante, pero en pocas palabras, pues es un profesional que dice que bajo sus principios morales, éticos, no realiza el procedimiento. Y el incumplimiento puede generar sanciones disciplinarias y legales para esa institución y para los profesionales que presenten barreras al servicio. Requisitos, tiempos y enfoque de la atención. Antes de la semana 24, pues, ¿cuáles son los requisitos para la atención? Pues la solicitud verbal o escrita de la paciente que quiere acceder a la IVE, la información clara y no direccionada, y no se debe exigir denuncia, prueba ni acompañamiento judicial. O sea, si esa usuaria quiere acceder antes de la semana 24, pues no requerimos de nada para que se acceda a la interrupción. Tiempo de atención definidos por la ley. Entonces, para la IVE hay máximo 5 días calendarios para ofrecer la atención una vez solicitada, ¿sí? O sea, si hoy viernes me llega esa usuaria y dice quiero acceder a la IVE, entonces tenemos un plazo de 5 días para ofrecer esa atención que solicitó esa usuaria, para derivar rápido a la ruta. Y la atención prioritaria si hay riesgo vital, en caso de que haya riesgo. Garantías institucionales. Entonces toda IPS debe contar con rutas claras y talento humano capacitado. O sea, las instituciones que lo realicen deben contar pues con el talento humano capacitado e informado respecto a esto. Se deben eliminar barreras administrativas o de acceso. O sea, aquí entran pues las barreras de tipo burocrático. Y se debe prohibir la dilatación injustificada, que es lo que mencionaba antes. Si no podemos que posponerlo, no, nada de eso. Principios del enfoque de atención. Entonces, autonomía, dignidad, el enfoque diferencial, que es muy importante, debemos tener esto en cuenta cuando vamos a prestar el servicio. La confidencialidad,
Sí, como profesionales pues debemos guardar el secreto profesional, pues nos dice que no podemos revelar información de nuestros usuarios, ¿sí? Entonces debemos tener una alta confidencialidad con esto y no revictimización, que es lo que mencionaba, no podemos ponerla en situaciones en las que se sienta revictimizada que le hagan cambiar de opinión. Después de la semana 24, pues ¿qué menciona? La ley, solo si se cumple alguna de las tres causales constitucionales que mencionaba la sentencia C-355 de 2006. Entonces es algo que debe quedar muy claro antes de la semana 24, bajo ninguna causal, con autonomía, con libre acceso. Después de la semana 24, bajo la sentencia C-355 del 2006. Que son muy claras, sí, pueden ser muy claras para nosotros como los profesionales, pero también deben quedar muy claras para las usuarias, la pareja de la usuaria y toda persona en edad reproductiva que nosotros atendamos. Sí, mientras más gente esté informada acerca de esto, mucho mejor. Se eliminan las barreras, ¿sí? Se disminuye la tasa de ignorancia respecto a estos temas, dejan de ser tabús. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuáles son las tres sentencias? Mencionémoslo nuevamente. Entonces, las tres causales, lo siento, ¿cuáles son estas tres? Pues mencionémoslo nuevamente. Entonces, cuando hay riesgo para la salud física o mental de la mujer o persona gestante, cuando hay malformación del feto incompatible con la vía extrauterina, o cuando el embarazo como consecuencia de violencia sexual, incesto, inseminación no consentía. Entonces, retomando el caso, de ejemplo, una niña de 14 años o 13 años que quiera acceder a la IVE, ¿sí? Entonces, debemos activar la ruta y realizar la notificación al Civigila y con la ficha de violencia sexual, porque antes de los 14 años se considera violencia sexual. Ya sea que quiera acceder a la IVE, quiera acceder a un método de planificación familiar, no quiere decir que le vamos a negar el acceso, no, sino que debemos hacer una notificación porque la ley nos dice que antes de esta edad es un acto de violencia sexual. Requisitos, tiempos y enfoques cuando supera las 24 semanas, pues entonces requisitos para la atención después de las 24 semanas, pues un certificado médico que respalde la causal en casos de salud o malformación, ¿sí? Pues en el caso de que esté presente una malformación, pues la usuaria debe tener esta certificación médica que diga que el producto es incompatible con la vida o que pone en riesgo su salud. En caso de violencia sexual, pues no se requiere denuncia penal, basta con la declaración de la paciente, ¿sí? Debemos creer en la usuaria, no debemos pedir una declaración ante la justicia o un papel que justifique que hubo una violencia sexual. Y el consentimiento informado a la persona gestante. Entonces la atención, como siempre, debe ser prioritaria y sin barreras. Requisitos, tiempo y enfoque de atención, pues tiempos definidos que establece el Ministerio de Salud, pues que la atención debe ser inmediata o dentro de plazos clínicamente seguros. Entonces, una vez se establezca la causal, una vez diga que cumple una de las tres causales, pues el proceso debe iniciarse tan pronto como clínicamente sea posible, ya sea en cuestión de horas o pocos días, según la disponibilidad médica, la IPS, el método apropiado y el estado gestacional, ya que dependiendo del estado en el que se encuentre, pues ya se debe elegir un tipo de, sí, un tipo de se debe determinar si el procedimiento se va a hacer de forma farmacológica, ¿sí? O se va a hacer ya sea con otro procedimiento, como lo sería la aspiración. Siguiendo con los requisitos, tiempo y enfoque después de la semana 24, pues la resolución prohíbe explícitamente el uso de obstáculos como barreras administrativas, solicitar autorizaciones previas innecesarias de la EPS, ¿sí? O sea, no podemos poner barreras, elegir documentos adicionales que la ley no contempla y remitir entre instituciones sin justificación. ¿Sí? Si vamos a remitir a una institución, pues debe ser justificado el por qué vamos a remitir a la usuaria a esa institución. En el caso ejemplo, que la usuaria nos llega a un centro de salud y nos dice que quiere acceder a la IVE. En ese centro de salud no podemos realizar la IVE porque primero es un centro de salud de primer nivel y no se hacen procedimientos de mayor complejidad. Segundo, porque no están ni los profesionales ni los instrumentos. Entonces debemos remitir a una institución que se lo realice. Lo que no se debe hacer es que esa usuaria llegue a la institución donde se realiza y le decimos, no, es que la debemos remitir a esa institución, pero no le decimos el por qué. O simplemente se remite a una u otra institución y no se lleva a cabo el procedimiento. Las barreras éticas. No se debe hacer una dilatación por objeción de conciencia sin reemplazo oportuno del profesional.
O sea, no se debe dilatar el tiempo del procedimiento porque no hay un profesional que realice el procedimiento, pues se debe buscar rápidamente un profesional que se lo realice. Los comités de bioética o opiniones morales para validar decisiones, aquí no entra la validez de esto, ya que pues, estamos protegiendo la autonomía y la decisión de esa mujer y sus derechos sexuales y reproductivos, ni se deben realizar intentos de disuadir a la paciente de su decisión. O sea, si ya la paciente tomó su decisión, no se deben realizar intentos para que cambie de opinión. Si la usuaria cambia de opinión por méritos propios, ya es diferente, ¿sí? Se detiene el procedimiento, o sea, se detiene, si ya se está realizando el procedimiento, pues, y ella nos dice que ya no quiere realizarse la IVE, pues ahí entrarían pues varias cosas en juego, ¿sí? Que son de mayor complejidad. Pero si no se ha realizado el procedimiento y ella dice que no quiere acceder a la IVE, pues no accede a la IVE. Pero lo que se busca es que esa cambio de opinión, ¿sí? Pues no sea porque se disuadió o se trató de cambiar de opinión, ya sea por algún profesional o por alguna situación en la que se puso, no. Las barreras técnicas, entonces, ni alegar falta de personal capacitado y si hay posibilidad de remitir de forma inmediata. Si no se debe impedir que porque no hay personal capacitado o que la institución no lo realiza. Y no contar con protocolos ni rutas internas claras. Entonces esto es responsabilidad de todas las instituciones. Entonces en caso de que les llegue una usuaria, ¿qué se debe hacer y en qué casos, pues a dónde se debe remitir y en qué situaciones? Enfoque de atención, pues centrado en derechos y centrados en los derechos, dignidad y autonomía de esa mujer. Debe haber acompañamiento médico, psicológico y social. La confidencialidad es muy importante y no revictimización, y la evaluación integral de riesgo para la vida o la salud de esa usuaria. Entonces, ¿qué deben hacer las IPS ante un caso de violencia sexual y solicitud de la IVE? Entonces, que nos llega una usuaria, si nos refiere que ese producto, esa gestación fue debido a una violencia sexual y quiere acceder a la IVE, pues ¿qué deben hacer las IPS? Brindar el servicio sin exigir la denuncia, entonces el testimonio de la persona es suficiente para activar el acceso, para activar la ruta. No se puede condicionar el procedimiento a denuncias judiciales o exámenes forenses. Eso lo único que estaría haciendo es dilatar el proceso. Y se debe garantizarse la IVE como parte del derecho a la salud sexual y reproductiva. Entonces recordemos que son derechos en Colombia los derechos sexuales y reproductivos son derechos fundamentales, ya que protegen el derecho a la salud. Se debe activar la ruta integral de atención a víctimas de violencia sexual. Pues aquí entra la RIA. Entonces debemos activar esta ruta siguiendo con el caso ante un caso de violencia sexual y la solicitud de IVE. Entonces debemos activar la ruta de violencia sexual y el personal debe garantizar la atención médica inmediata por urgencias, ofrecer profilaxis para ITS, brindar atención psicológica inicial e informar los derechos de la víctima de forma clara y sin presionar. Debemos activar la ruta con consentimiento de la víctima si es mayor de 18 años. Entonces las rutas institucionales que hay en Colombia, pues el ICBF si es menor de edad, la comisaría de familia, defensoría si hay riesgo para esa mujer y la fiscalía solo si hay autorización o si la ley obliga. Entonces cuando nos obliga la ley, pues a activar esta ruta con la fiscalía, no quiere decir que se vaya a detener el proceso, no, pero sí se va a activar esta ruta. Entonces con la fiscalía, cuando la ley obliga, que es en caso de menores de 14 años de edad o personas con discapacidad. Se debe asegurar un enfoque de derechos, confidencialidad y no revictimización, entonces no se puede cuestionar la veracidad del relato de la víctima, no podemos empezar a hacer preguntas, ¿sí? Que está segura que fue un acto de violencia, está segura que fue no consensuado, no, nada de eso. Debemos creer en el testimonio de esa mujer. No se deben hacer comentarios culpabilizantes, ¿sí? Sé que suena feo, sí, sé que suena horrible, pero hay profesionales que pueden llegar a decir cosas, pero usted cómo iba vestida, por dónde iba pasando, a qué horas de la noche, sí, en caso de que haya sido producto de una violación en la calle. Eso son comentarios culpabilizantes que no van al caso, ¿sí? Se deben garantizar atención privada, digna y con personal capacitado en violencia de género. Esto pues va en la actualidad a todos los profesionales se les exige que tengan cursos en violencia de género, porque pues también hace parte de la atención diferencial y como todo profesional, pues debemos respetar la forma en cómo atendemos a las personas.
Entonces, pues esto es un curso que se le pide a casi todos los profesionales, si no es que a todos. Entonces, todos los profesionales deberían estar capacitados en atender en caso de una violencia de género. Y toda la atención debe quedar documentada en la historia clínica sin exponer públicamente la situación. O sea, no vamos a proteger la confidencialidad, pero toda la historia debe estar documentada. ¿Qué nos dice la ley de la IVE en menores de edad según la resolución 051-2023? Entonces, el derecho pleno al acceso a la IVE, entonces la resolución reconoce que las niñas y adolescentes tienen el mismo derecho a acceder a la IVE que una persona mayor de edad. El consentimiento de la menor es suficiente cuando se tiene la capacidad para comprender el procedimiento, sus riesgos y beneficios. Entonces, esto respeta la autonomía y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces, claro, si no es menor de 14 años, si es mayor de 14 años, quiere decir esta resolución que puede acceder como cualquier otra persona a la IVE. Y esto está alineado con el principio de autonomía, que pues hace parte del artículo 5 del Código de Infancia y Adolescencia. Si es menor de 14 años, activamos la ruta. Sí, pero si es mayor de 14 años, pues le damos simplemente libre acceso a la IVE. Igual a la menor de 14 años también le vamos a dar el acceso, pero activando las rutas de caso de violencia sexual. No se requiere autorización de padres o acudientes, ¿sí? No requiere de una persona mayor de edad. El personal de salud debe evaluar la capacidad de comprensión de esa menor para tomar decisiones sobre su salud. Entonces aquí se debe tener el consentimiento informado. Solo en casos donde la menor no comprenda adecuadamente se puede solicitar el acompañamiento de un adulto responsable. Pero ese adulto responsable no quiere decir que le vaya a impedir el acceso a la IVE, ¿sí? Que vaya a empezar a tratar de que la mujer cambie de opinión. El acompañamiento es para que dé la autorización y firme el consentimiento informado, pero solo en casos de que la menor no comprenda adecuadamente la situación. Pero igual la menor quiere acceder a la IVE. ¿Qué nos dice pues esta resolución respecto al enfoque de protección y prevención de la victimización? Pues si el embarazo se relaciona con violencia sexual, abuso o explotación, el personal de salud debe activar las rutas de protección, ya sea con el ICBF, comisaría de familia o la defensoría. Y la atención debe estar centrada en la dignidad de la menor, sin estigmatizar y sin revictimizar, con acompañamiento psicológico si se requiere, aunque siempre pues se remite a las usuarias con psicología. La confidencialidad garantizada, entonces la atención debe ser confidencial, incluso si la menor no requiere que sus padres se enteren, siempre y cuando se compruebe que comprende su decisión. ¿Sí? Si no comprende la situación, pues requerimos de una persona mayor de edad para que firme el consentimiento informado. Pero si nos llega una usuaria, ejemplo, de 15 años que está embarazada, quiere acceder a la IVE, comprende la situación y todo el procedimiento y no quiere que sus padres se enteren, pues no requerimos de esos padres o de esos acudientes para que se realice el proceso. Tampoco debemos divulgar su información sin consentimiento, ya que es una falta ética y legal. Y según el Código Penal colombiano, en el artículo 208-209, las relaciones sexuales con menores de 14 años siempre se consideran delito de acceso carnal abusivo, así exista consentimiento, que era lo que mencionaba. Sí, aquí entra dentro de la ruta de violencia y es una notificación inmediata al Civigila. Y todo embarazo en una menor de 14 años activa automáticamente una ruta de atención por violencia sexual, que es lo que les mencionaba, la notificación inmediata al Civigila. Esto es lo que nos dice el Código Penal. Ahora, los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Entonces, ya hablamos de todas las bases, ¿sí? De la ley. Es algo complejo, es algo que tiene bastante tema, pero lo que debemos comprender es qué ley rige detrás de la interrupción voluntaria del embarazo y cómo nosotros debemos dar la información de forma clara y veraz, además de dar el acceso al servicio. Como profesionales pues no debemos saber absolutamente todo, ¿no? Pero sí debemos saber qué bases se encuentran detrás de esto. Entonces ahora hablemos de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Entonces pues son un conjunto de derechos humanos fundamentales. En Colombia pues los derechos sexuales y reproductivos son derechos fundamentales que garantizan la libertad para la toma de decisiones informadas, libres y responsables sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción. Aquí estamos hablando pues principalmente de las mujeres que son quienes pueden quedar en gestación. Entonces estos derechos que comprenden que se puede decir libremente sobre la maternidad o paternidad,
cuántos hijos quiere tener, si quiere o no quiere tener hijos y cuándo tenerlos, en qué etapa de la vida tenerlos. Acceder a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad. Entonces aquí pues se incluyen varios servicios: la anticoncepción, la atención prenatal, el parto seguro, del que estamos hablando en este caso, que es la interrupción voluntaria del embarazo, la prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, entre otros servicios, que pues hacen parte de acceder a los servicios de la salud sexual y reproductiva de calidad. A recibir educación integral en sexualidad. Entonces, como profesionales siempre debemos dar educación basada en evidencia científica, con perspectiva de derechos para tomar decisiones informadas y autónomas. O sea, debemos darle el poder de decidir a esas personas. ¿Y cómo les damos ese poder? Pues informándolos. Alguien que no tiene conocimiento acerca de qué derechos tiene, o las situaciones o de los servicios a los cuales puede acceder o a los cuales tiene derecho, pues no puede decidir o no tiene las capacidades para decidir adecuadamente, ya que no conoce qué servicios tiene, qué derechos tiene, ¿sí? Y la educación no se la ha impartido. Entonces, como profesionales debemos dar esta educación basada en evidencia científica para que pueda tomar decisiones informadas y autónomas. Vivir la sexualidad de manera segura y placentera, entonces sin violencia, sin coerción, sin miedo, sin culpa o estigma social. Tomar decisiones reproductivas sin interferencia de terceros. Esto incluye familiares, instituciones religiosas, profesionales de salud o el propio Estado. Que pues esta es una de las bases de las cuales logró que se cambiara la sentencia. Ahora pues desmontemos creencias falsas sobre la IVE. ¿Sí? Como lo mencionaba, es un tema aún muy tabú. Es un tema que aún pues se mantiene en debate. Detrás de esto hay una gran lucha social, ¿sí? Principalmente pues por asociaciones feministas. Entonces es un mito. Si una mujer puede, el hombre también debería decidir si continúa o no el embarazo. ¿Cuál es la realidad detrás de esto? Pues, solo quien gesta tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. La autonomía reproductiva es individual, no compartida. ¿Sí? Estamos priorizando los derechos de esa mujer. Si las mujeres pueden elegir ser madres, los hombres pueden abandonar a sus hijos sin consecuencias. No. ¿Cuál es la realidad? El derecho a decidir si se quiere tener hijos o no aplica antes de que exista una vida extrauterina. Abandonar a un hijo ya nacido es un incumplimiento de obligaciones legales y éticas sancionables. Un mito. ¿La IVE se usa como método anticonceptivo? No. La mayoría de mujeres quienes abortan usaban anticonceptivos. La IVE no es un reemplazo, es una última opción legal y segura. Que una mujer que quiera acceder a la IVE, ya sea legal o de forma ilegal, pues va a buscar cómo acceder a ella. Eso no es una mentira. O sea, lo cierto es que si quiere acceder, va a buscar el método por el cual acceder o abortar. Lo que busca la ley es proteger a esa mujer que quiere acceder a la IVE. Las adolescentes se embarazan solo por abortar. Eso es pues un comentario que trata de estigmatizar a las mujeres, ¿sí? Y revictimizarlas. Entonces, ¿cuál es la realidad detrás de esto? Pues la mayoría enfrenta embarazos no deseados por falta de educación, acceso a métodos o violencia. Siguiendo pues con todo el componente legal detrás de esto, pues estos derechos hacen parte del derecho fundamental a la salud, la dignidad, la autonomía y la vida libre de violencia. Pues aquí están las dos sentencias que protegen la IVE o que respaldan la IVE. Y la ley 1751-2015, que es la ley estatutaria de salud, que dice que reconoce la salud sexual y reproductiva como un derecho fundamental. Y Colombia es firme de tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que pues respaldan estos derechos, los derechos sexuales y reproductivos. Ahora hablemos de un enfoque clave en la atención de la salud sexual y reproductiva, el que es el enfoque de género. Pues es cierto que existe una gran desigualdad histórica que afecta a mujeres y personas gestantes, ¿sí? Por la desigualdad de género. Entonces, lo que busca el enfoque de género es promover la eliminación de estereotipos, violencia y barreras que limitan la autonomía reproductiva y exige servicios adaptados a la edad, etnia, orientación sexual y las demás realidades. El enfoque de autonomía que nos dice que cada persona decide sobre su cuerpo y su reproducción, que era lo que mencionaba antes, en mitos y la realidad. Y el consentimiento debe ser libre, informado y sin presiones. Nadie puede imponer maternidad ni intervenir en las decisiones personales.
ni la ley, ni ninguna asociación, ni ninguna otra persona. Esto es fundamental, ¿sí? Pues aunque la sociedad o haya diversas asociaciones en pro de la vida o, sí, o en contra del aborto, pues estas asociaciones no pueden decidir sobre una persona, sobre su autonomía sexual, ya que estaría violando sus derechos fundamentales. El enfoque de no revictimización. Entonces protege a quienes han vivido violencia sexual o embarazos forzados. ¿Sí? La atención debe ser empática, sin exigir pruebas ni revivir el trauma. Si esa usuaria nos dice que su embarazo fue producto de una relación sexual no consensuada, pues no vamos a indagar sobre esa situación que pasó, ¿sí? No vamos a indagar sobre el pasado, estamos revictimizando. No le vamos a empezar a preguntar cómo sucedió, cuándo, cómo, no. En caso de que ya se tenga la información, tampoco vamos a tratar de buscar esa información. Si ella nos dice, pues lo que debemos creer es en su palabra. O sea, debemos creer lo que nos está diciendo sin tratar de indagar o preguntar más acerca del tema. La atención debe ser empática, como lo decía, sin exigir pruebas de revivir el trauma, garantizando el respeto y el bienestar hacia esa persona. Ahora hablemos de algo muy importante, que es la objeción de conciencia, ¿sí? Que lo mencionaba, quien objeta conciencia, que es que nos dice qué profesional puede decir que no va a realizar el procedimiento. Entonces, el derecho individual que tiene una persona, en este caso profesional de la salud, a abstenerse de realizar procedimientos que van en contra de sus convicciones éticas, morales o religiosas. O sea, es cualquier procedimiento que el profesional, ¿sí? Pues se abstiene de realizar. Sin embargo, este derecho pues no es absoluto y no se aplica de forma colectiva o institucional. O sea, este derecho no aplica para muchas personas a la vez de forma absoluta, ni aplica para una institución. Una institución no puede objetar conciencia, ¿sí? Una institución no puede decir, no, es que yo no realizo eso como institución, no. Entonces, ¿cuáles son los límites legales detrás de la objeción de conciencia? Pues solo puede ejercer al profesional directamente involucrado en el procedimiento. Entonces, como lo mencionaba, no todo el equipo puede objetar conciencia, no. Solo el profesional que está directamente involucrado en la realización de ese procedimiento. Entonces, ¿quién sí puede objetar conciencia? Él o la médico que realiza el procedimiento quirúrgico, él o la profesional que administra medicamentos para una IV con métodos farmacológicos. Si es el personal de enfermería, pues quien va a dar los medicamentos para que, en el caso de una IV con método farmacológico, pues el profesional sí puede objetar conciencia. En algunos casos la enfermera profesional sí es quien directamente participa en la atención clínica de la IV. Pero principalmente quien puede objetar conciencia, pues es el médico. ¿Quién no puede objetar conciencia? ¿Sí? ¿Cuáles son los límites legales de esto? Entonces, el personal administrativo, ya sea el secretario, el vigilante o recepcionista, pues no puede objetar conciencia porque no está directamente relacionado con el procedimiento. Coordinadores, coordinadoras, directores, médicos o gerentes, profesionales que no estén directamente realizando el procedimiento, pues no pueden objetar conciencia. Equipos de apoyo que no intervienen en la ejecución directa, ya sean psicólogos, trabajadores sociales, etc. Y la institución de salud como entidad. Si la objeción es individual, no institucional. Una institución no se puede negar a prestar ese servicio. Y si no lo tiene entre sus servicios, pues lo que debe hacer es derivar. Pero no puede decir, yo como institución objeto conciencia de realizar este procedimiento. Debe manifestarse por escrito de forma anticipada y motivada, ¿sí? No cuando se va a realizar el procedimiento. Entonces, el profesional debe dejar constancia por escrito, argumentando sus razones morales, éticas o religiosas. No puede invocarse en el momento del procedimiento si no se había declarado previamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues la persona, si no realiza el procedimiento, pues debe dejar con anticipación claro que no realiza eso. No el que al momento, en el momento que vaya a realizar la IV, pues diga, no, objeto conciencia, no. Debe dejarse anticipado y declarado previamente. Y las razones deben estar fundadas en convicciones personales profundas, no en creencias institucionales, temores jurídicos o prejuicios. No puede generar demoras, riesgos ni barreras para la atención. La objeción de conciencia no puede demorar el procedimiento. Entonces, la objeción no puede causar retrasos. Si la persona objetora es la única disponible, pues como lo mencionaba en anteriores, pues la institución debe contar con personal de respaldo o garantizar una remisión inmediata y efectiva. Y la vida y la salud de la paciente priman sobre la objeción de conciencia.
No se puede ejercer en casos de urgencia o riesgo vital, pues si se está en riesgo la vida de la mujer, pues en una situación en la que esté en riesgo la vida o la salud de la persona gestante, la objeción no aplica. O sea, el profesional debe cumplir con sus funciones. Y todos los profesionales de la salud tienen el deber de prestar atención médica inmediata y adecuada cuando en casos de urgencia o riesgo vital. Debe haber mecanismos institucionales que garanticen el servicio, entonces las instituciones deben organizar sus recursos humanos para asegurar que siempre haya disponibilidad de personal no objetor, o sea, de personal que sí realice el procedimiento. Y el Estado puede sancionar disciplinariamente al personal de salud o las entidades que obstaculicen el acceso a la IVE por mal uso de la objeción de conciencia. O sea, si una institución hace objeción de conciencia, pues estaría incumpliendo la ley, entonces puede caer una sanción. Igual un profesional que objete conciencia en el momento en que ha realizado el procedimiento, como lo dije, pues debe quedar escrito o debe quedar de antemano, entonces también le puede caer una sanción. ¿Qué es Este pues es un pequeño video que resume lo que es la objeción de conciencia para que quede de forma más clara. la objeción de conciencia? Cuando los profesionales de la salud se sienten presionados para actuar en contra de sus valores o creencias, pueden recurrir a la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es un recurso para proteger la libertad de conciencia del personal de salud, que les permite excusarse de realizar actividades obligatorias en las que no están de acuerdo debido a sus creencias religiosas, como un aborto legal. Si un médico o médica considera que no puede practicar un aborto por sus convicciones personales o creencias religiosas, se puede declarar objetor de conciencia y tiene la obligación de referir a la mujer con un médico no objetor. Sin embargo, si la salud o la vida de la mujer está en riesgo, no podrá invocar la objeción de conciencia. En casos como la interrupción legal del embarazo, las y los médicos tienen el deber de proteger la salud de las mujeres, respetando su decisión, su autonomía y su bienestar. Bueno, creo que no puede quedar de forma más clara lo que es la objeción de conciencia y en qué casos no pueden los profesionales de la salud pues objetar conciencia. Entonces cuando es una urgencia vital o cuando no se dejó de anticipado la objeción de conciencia. ¿Cuáles son los deberes institucionales frente a la IVE en Colombia? Entonces, las IPS y EPS tienen la obligación de asegurar el servicio. Deben garantizar el acceso efectivo y sin barreras. Entonces, ejemplos de barreras prohibidas: exigir autorizaciones judiciales o denuncias penales, excepto si la persona desea interponerla. La institución no puede exigir esto para que se acceda o a ofrecer el servicio. Demorar el procedimiento por juntas médicas innecesarias, tampoco puede realizar esto. Entonces, en caso, pues la usuaria puede demandar y pues le puede incurrir a un delito y luego a una sanción a esas instituciones que pongan esas barreras. Otra barrera sería derivar sin justificación o hacer que la paciente espere la opinión de otro profesional. ¿Sí? No podemos que derivar a otro profesional por otro punto de vista, no. Hacer valoraciones psicológicas obligatorias como filtro, solo deben ser voluntarias y de apoyo. Y debe ser de acompañamiento, no de realizar una valoración psicológica para determinar si puede o no, o sea, si está en autonomía de decir la IVE, no, nada de eso. Contar con personal capacitado y no objetor disponible, ¿sí? Que lo mencionaba en la objeción de conciencia. Entonces las instituciones deben garantizar su planta de personal para garantizar siempre la atención. ¿Esto qué implica? Tener un sistema de rotación o asignación de turnos que incluyan personal no objetor y establecer redes de apoyo o remisión efectiva en caso de que todo el equipo de una sede sea objetor, ¿sí? Pero pues recordemos que en caso de una urgencia vital no se puede realizar la objeción de conciencia. Y no contratar exclusivamente a objetores para evadir la prestación del servicio, que también puede realizar una institución. Entonces, contratan solo gente que sea objetora de conciencia para no prestar el servicio. Eso es una barrera y eso puede incurrir también en una sanción a esa institución. Brindar atención integral y con enfoque de derechos. Entonces, la atención no debe limitarse al procedimiento médico, sino que debe incluir la información clara y suficiente para tomar una decisión informada, el acceso a consejería antes y después del procedimiento, solo si la persona lo desea, claro está. Y el acceso a método anticonceptivo post procedimiento, eso es muy fundamental, ¿sí? Esa usuaria debe
como profesionales, pues debemos asegurar que esa usuaria elija un método anticonceptivo o se vaya con un método anticonceptivo para evitar pues otro embarazo no deseado, y además pues de que si ya estaba en embarazo pues se aumenta el riesgo de una posible complicación si llega a quedar en embarazo debido a que no estaría cumpliendo el periodo intergenésico. El periodo intergenésico es el periodo que se da de un embarazo a otro embarazo. Entonces debemos asegurar, pues ¿cómo aseguramos esto? Dando la información a la usuaria, ¿sí? Cuando se realiza el procedimiento, pues esa usuaria no se puede ir sin un método anticonceptivo, ya sea definitivo como la ligadura de trompa, ya sea un método de larga duración como el DIU o las barras, o un método de barrera, ¿sí? Ya sea como el sin condones, o métodos hormonales como los anticonceptivos orales. Y pues claro, velando con la confidencialidad y la dignidad de esa persona. ¿Qué deben tener las instituciones que prestan el servicio? Entonces, rutas clínicas administrativas para la IVE. Entonces, el acceso, valoración, consentimiento, procedimiento y seguimiento. Ejemplo, si una usuaria se acerca a un centro de salud y el centro de salud pues no realiza la IVE, porque no la puede realizar porque no tiene los equipos, y primero pues es un centro de primer nivel, ¿sí? Debe tener la ruta clara de qué hacer con esas usuarias. Entonces, ¿cómo se le asegura el acceso? La valoración de esa usuaria, el consentimiento y derivar a donde sí se realiza el procedimiento y el seguimiento de esa usuaria. Debe estar claros los protocolos para casos especiales como menores de edad, violencia sexual o riesgos en la salud. Y los procedimientos internos para el manejo de la objeción de conciencia, pues el registro o cobertura con personal no objetor. Si no, no le podemos, o sea, no, de esto no, esto pues no cae en el interés de la usuaria. La usuaria pues vela por cuáles son sus intereses, pues acceder al servicio. Esto no cae en el interés que el personal no va a realizar el procedimiento porque es objetor de conciencia. No, esto debe quedar claro en las instituciones que pues presten el servicio. Registrar, reportar y rendir cuentas. Entonces las IPS deben llevar registros estadísticos y clínicos de los procedimientos realizados, respetando la confidencialidad, claro está. Deben reportar la información exigida por el Ministerio de Salud y las autoridades territoriales y están sujetas a vigilancia y rendición de cuentas por parte de la Supersalud, la Procuraduría y las veedurías ciudadanas. Hay diversos mecanismos de vigilancia y de control para esas instituciones que prestan ese servicio. Entonces, primero está la Superintendencia Nacional de Salud, que es la Supersalud, que vigila y sanciona a las IPS y EPS cuando no cumplen con sus obligaciones frente al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, esta entidad, ¿sí? También debemos conocerla porque también debemos guiar a las usuarias en caso de que se presente alguna barrera o alguna complicación respecto a ese servicio. Entonces, esta entidad recibe quejas o reportes de barreras de acceso. En caso de alguna barrera, pues la usuaria debe conocer a dónde puede enviar esa queja o ese reporte. Puede realizar visitas de inspección, imponer sanciones económicas o exigir planes de mejora, y tiene canales habilitados para la denuncia directa, incluso de manera anónima. ¿Sí? Entonces, en caso de alguna barrera por parte de una IPS o una EPS, ¿a dónde podemos, como profesionales o como usuarios o usuarias, poder hacerle la queja? Una entidad pues es la Supersalud. Acción de tutela pues es un mecanismo judicial para la protección inmediata de derechos fundamentales. Entonces puede presentar a la mujer o persona gestante, un familiar o un defensor, y los jueces suelen fallar de forma rápida a favor del derecho a la IVE, basado en precedentes constitucionales, ya que pues ya sabemos las sentencias y las leyes que están detrás fundamentando este procedimiento, este servicio que sería la IVE. Y aplica tanto si el servicio es negado como si hay demoras injustificadas o un trato indigno. Luego está el Ministerio de Salud y entes territoriales de la salud, que orienta, supervisa y garantiza la implementación de las políticas públicas en salud sexual y reproductiva. Entonces deben vigilar que las IPS cuenten con rutas claras, personal capacitado y disponibilidad de servicios de la IVE. Pueden intervenir cuando hay múltiples quejas contra una misma institución y están obligadas a garantizar el servicio en zonas donde haya barreras geográficas o administrativas. Ejemplo, pues un departamento que esté muy alejado y que no tenga con una institución en toda su área, ¿sí?, geográfica que cuente con ese servicio,
pues se debe velar y está obligado a garantizar el servicio, ya sea remitiendo, ¿sí?, a la usuaria o buscando otros mecanismos por los cuales se cumpla este servicio. Las veedurías ciudadanas y organizaciones sociales pues cumplen un rol de seguimiento, acompañamiento y denuncia que pueden asesorar a las personas en el uso de los mecanismos legales. ¿Sí? En el caso pues lo mencionaba, conocer a cuáles instituciones pueden pasar las quejas o las denuncias y documentar casos de negación de servicios y los presentan ante autoridades nacionales e internacionales y ayudan a visibilizar prácticas discriminatorias, maltrato o dilataciones indebidas. Que nos menciona la responsabilidad disciplinaria y penal, pues que los funcionarios públicos o profesionales de la salud que obstaculicen el acceso a la IVE pueden ser investigados disciplinariamente y penalmente. Que pues, ¿qué podría hacerlo en caso de un profesional que impida un acceso a la IVE o que ponga barreras injustificadas? Pues el peor de los casos sería que se le suspenda su tarjeta profesional. Entonces, esto incluye dilataciones injustificadas, trato cruel, negación del servicio, uso indebido de la objeción de conciencia o exigencia de requisitos no previstos por la ley y pueden ser sancionados por la Procuraduría, la Fiscalía o los tribunales médicos. Entonces, en el caso más grave, donde pues se le haga la denuncia a un profesional, pues podría ser suspendida su tarjeta, ya sea de forma indefinida o por un tiempo definido. Y pues eso sería todo respecto a la primera sesión de la interrupción voluntaria del embarazo. Pues aquí hablamos principalmente de todas las políticas que están detrás de esto. Sé que puede llegar a ser bastante extenso y es un tema muy relevante, aunque el personal de la salud pues no esté directamente relacionado con las políticas, pues sí debe conocerlas. Debe estar al tanto de qué rige, en este caso, pues la interrupción voluntaria del embarazo o el servicio. Que son varias cosas muy amplias que están acá detrás velando por esos derechos y velando por ese servicio que pues principalmente es de la mujer, ¿sí? Entonces, como lo mencionaba, pues nadie puede impedirle el acceso a la mujer gestante de la interrupción voluntaria del embarazo. Conocemos las causales, conocemos las dos sentencias. Entonces, como profesionales que debemos conocer las causales, ¿sí? Las dos causales, qué instituciones deben prestar el servicio, cuáles son los mecanismos por los cuales se debe prestar el servicio y como profesionales qué debemos realizar, ¿sí? Y la atención y la información, y que no podemos poner barreras a esas usuarias que quieran acceder a este servicio, porque la ley pues nos puede penalizar. Bueno, eso sería todo por esta primera sesión de la interrupción voluntaria del embarazo. En la siguiente sesión vamos a indagar sobre otros temas para que quede claro y como profesionales de la salud pues conozcamos todo acerca pues de la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.